Eran las 3 de la madrugada cuando escuché un golpe sordo arriba, en la habitación. Pensé que uno de los niños se había levantado al baño, así que subí en silencio para ver qué pasaba. Pero lo que vi no tenía nada que ver con un niño sonámbulo. Estaba en la escalera, a punto de abrir la puerta del pasillo, cuando escuché claramente la ventana de nuestro dormitorio cerrarse de golpe. Un portazo seco, apresurado. Luego, pasos rápidos. No de ella. De alguien más. No encendí la luz. Me acerqué sigilosamente y abrí la puerta justo a tiempo para ver una figura saltando desde el alféizar de la ventana hacia el jardín. Llevaba una chaqueta negra, capucha puesta, y se giró solo un segundo antes de correr hacia el seto. No vi su cara, pero si noté algo, llevaba zapatillas deportivas con suela fosforescente. Esas que brillan un poco en la oscuridad. Y no eran baratas. Entré en la habitación. Laura estaba de pie, descalza, con el pelo revuelto y el camisón arrugado. Su cara era una mezcla entre sorpresa y pánico. Como si yo fuera el intruso. Como si fuera yo el que tuviera que explicar por qué estaba en nuestra habitación a las 3 de la mañana. ¿Qué haces aquí? Me soltó, sin pensar, todavía alterada. Vivo aquí, le respondí, con la voz baja, casi temblando. No dijo nada. Se quedó mirando al suelo. Al lado de la cama había una camiseta masculina, negra. No era mía. Y en la mesita, medio escondido bajo una almohada, un vaso de agua recién servido. 2 cepillos de dientes en el baño. Uno de ellos, nuevo. En ese momento, lo supe. No lo imaginé. No lo sospeché. Lo supe. Y lo más jodido de todo es que no sentí rabia. No aún. Sentí vergüenza. Vergüenza de haber sido tan idiota. No bajé la voz. No hice ningún esfuerzo por calmar el ambiente. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, despacio, como si no quisiera asustar a un animal salvaje, aunque lo único salvaje en esa habitación era la desvergüenza. Ella seguía de pie, al lado de la cama, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Miraba hacia el suelo, a un punto fijo, evitando mis ojos como si yo tuviera una pistola en la mano. Pero yo no tenía armas, solo la certeza de que algo había muerto en ese momento, aunque ella todavía no sabía que yo no estaba dispuesto a enterrar nada sin antes mirar bien el cadáver. Di un paso más hacia ella, sin apartar la vista de la camiseta en el suelo, y ella, sin levantar la mirada, dijo algo que en cualquier otro contexto habría sido cómico: no es lo que parece. Me reí. No como quien está feliz, sino como quien ya cruzó el umbral del ridículo. Me acerqué al armario y lo abrí sin pedir permiso. La mitad de mis camisas no estaban. Revisé los cajones. 2 estaban vacíos. Le pregunté si había sacado mi ropa y dijo que estaba en el lavadero. Mentira. El lavadero lo había revisado hace 2 días y no había ni una camiseta mía ahí. Le pregunté quién era. No gritaba, no hacía escándalo. Solo pregunté. Ella tardó más de 10 segundos en contestar, y eso fue suficiente. Los inocentes no tardan tanto. Me dijo que era alguien que conocía del gimnasio. No dijo su nombre. No pregunté más. Bajé las escaleras, no porque me rindiera, sino porque necesitaba estar en otro lugar antes de que se me ocurriera romper algo. Ella me siguió después de unos minutos, con una bata encima, como si eso de repente la volviera una madre de familia decente. Se sentó en el sofá del salón y yo me quedé de pie, de espaldas a ella, mirando por la ventana, aunque no veía nada. Solo pensaba en lo que acababa de ver, en esa sombra saltando por la ventana de nuestra habitación, en los pasos apresurados, en la frialdad con la que ella me había mirado. No era culpa del alcohol, ni de un momento de debilidad. Era algo que llevaba tiempo cocinándose.
Se notaba en la calma con la que había reaccionado. Me dijo que todo había empezado hacía unos meses, que al principio solo hablaban, que se veían en la salida del gimnasio, que coincidían en bares del centro donde tomaban algo con más gente, que después de unas semanas comenzaron a escribir por WhatsApp, que al principio no había intención de nada, que era solo conversaciones inocentes. Pero que poco a poco se volvió otra cosa. Que un día él la acompañó en coche a casa y se quedaron hablando en la entrada. Que después empezaron a subir al piso solo a hablar. Me lo dijo todo sin vergüenza, como si con confesarlo ya tuviera medio perdón ganado. Me hablaba sin mirarme, como quien recita un discurso aprendido. Yo no decía nada, y esa era mi forma de castigarla, porque sabía que su miedo no era a mis gritos, sino a mi silencio. Después de casi 20 minutos de esa charla sin alma, le pregunté algo que me sorprendió incluso a mí: ¿dónde dormían los niños cuando él venía? Me miró por fin, con los ojos grandes y la boca entreabierta, como si nunca hubiera imaginado que esa sería mi pregunta. Me dijo que solo vino una vez con los niños en casa y que esa vez no subieron al dormitorio. Lo dijo como si fuera una medalla. No contesté. No porque le creyera, sino porque ya daba igual. Me levanté, fui a la cocina, bebí un trago de zumo directamente del cartón, dejándolo abierto sobre la encimera. Nunca hacía eso. Era una señal para mí mismo de que ya no me importaban las normas que habíamos pactado durante años. Esa noche no dormí. Ni en la cama ni en el sofá. Me senté en una silla frente a la mesa del comedor con mi portátil abierto, sin hacer nada productivo. Me limité a mirar una carpeta de fotos, las típicas de vacaciones, cumpleaños, fiestas de colegio. En todas aparecía ella, sonriendo, a veces conmigo, a veces con los niños. Nunca sola. Era parte de mi vida. Lo había sido todo. Y sin embargo, ahí estaba yo, mirando esas imágenes como si fueran de otra familia. Como si hubiera estado viendo una película los últimos años y ahora de repente me dieran el guión real. Pensé en los cumpleaños que organizaba, en las mañanas de domingo haciendo tortitas, en las noches de verano con cerveza y barbacoa. Todo se sentía como si hubiera sido actuado. No porque no fueran momentos reales, sino porque ahora no podía confiar en lo que había sentido en ellos. A las 6 de la mañana ella subió a la habitación. Yo seguía en la mesa. No la detuve. No le dije nada. Escuché sus pasos en la escalera, luego el ruido de la puerta del baño, la cisterna, el cepillo de dientes. Me odié por reconocer cada sonido de su rutina. Pero no me moví. A las 7 despertaron los niños. Se escucharon sus voces bajando las escaleras, la televisión encendiéndose, la puerta de la nevera. Ella actuó como si nada. Yo también. Porque no era el momento. Pero sabía que ese momento llegaría. Y ella también. No lo planeé. No me senté a pensar en cómo sería. No lo escribí en una libreta ni lo practiqué frente al espejo. Simplemente pasó. Fue esa misma noche, después de acostar a los niños, cuando ya no tenía excusas para evitarla y ella sabía que yo no iba a dejarlo pasar. Estaba en la cocina, con un vaso de leche caliente en la mano, como si estuviera en paz consigo misma. Me acerqué sin decir nada, me senté frente a ella y solo dije su nombre. Laura. Lo dije como quien abre un sobre que sabe que no contiene buenas noticias. Ella dejó el vaso sobre la mesa, lo empujó unos centímetros hacia un lado, y me miró directamente. No con miedo, tampoco con valentía. Solo con una especie de resignación que me molestó más que cualquier otra cosa. Le pregunté si había terminado con él. Me dijo que sí. Le pregunté desde cuándo. Dudó. Dijo que hacía 2 semanas. Luego rectificó, 1. Me dio igual. Le pregunté si había estado con él en nuestra cama. No contestó.
Le repetí la pregunta. Entonces dijo que sí. Dijo que fue una sola vez. Luego dijo que 2. No me importaban los números. Yo ya no estaba en esa fase en la que contar los encuentros te ayuda a entender la magnitud del daño. El daño ya estaba hecho, y era completo. Le pregunté si lo amaba. Negó con la cabeza. Me dijo que no, que solo fue una distracción, un error, que se sentía sola, que pensaba que yo no la miraba como antes, que necesitaba sentirse viva otra vez. Lo dijo como si yo fuera el causante de su traición. Como si mis defectos justificaran abrirle la puerta de mi casa a otro hombre y llevarlo al lugar donde dormimos juntos durante más de una década. Me defendí. Le dije que yo también me había sentido solo. Que no era ciego. Que noté su distancia mucho antes de sospechar cualquier cosa. Que no soy un experto en emociones, pero que me di cuenta cuando dejó de abrazarme en la cocina, cuando ya no me pedía que le hiciera un café por la mañana, cuando ya no me hablaba de sus alumnos. Le recordé las noches en las que ella se iba al gimnasio y volvía tarde, y cómo me tragaba el orgullo para no preguntar demasiado. Le dije que me aguanté muchas veces porque pensé que era una mala racha, que todo pasaría. Pero no era una mala racha, era el inicio del fin, y yo no lo vi. Ella me escuchó sin interrumpirme. Luego intentó justificarse de nuevo. Dijo que se sentía invisible. Que había perdido algo en ella misma. Que no buscaba sexo, sino atención. Que ese tipo le hacía preguntas, la escuchaba, la miraba diferente. Que no fue algo planeado. Que simplemente pasó. Le dije que las cosas no simplemente pasan. Que uno decide. Que ella había tomado decisiones conscientes durante semanas, quizás meses, para llegar hasta donde llegó. Que abrirle la puerta a ese tipo no fue un accidente. Que no se tropieza uno y termina desnudo en la cama. Ella se calló. Por fin. El silencio fue largo, incómodo, pero necesario. Le pregunté por última vez si quería seguir conmigo. Tardó demasiado en responder. Dijo que no lo sabía. Que necesitaba tiempo. Esa fue la peor respuesta posible. Le dije que no iba a obligarla a nada. Que no pensaba dormir en el sofá toda la vida esperando a que decidiera si yo era suficiente o no. Que no quería estar con alguien que necesitaba pensarlo. Que no tenía sentido seguir una relación donde uno de los dos ya no está seguro de nada. Me preguntó si yo quería divorciarme. Le dije que no era lo que quería, pero que ya no estaba en mis manos. Que lo que teníamos ya estaba roto, y que aunque intentáramos pegarlo, no iba a quedar igual. Me dijo que no quería que los niños se enteraran. Le respondí que ellos ya sabían más de lo que pensaba. Que los niños no son tontos. Que sienten el ambiente, notan los silencios, las miradas evitadas, los cambios de rutina. Le recordé que nuestro hijo pequeño me preguntó hace unos días si mamá estaba triste, y que yo no supe qué decirle. Ella lloró. Yo no. Me había gastado todas las lágrimas en silencio, en esas noches que fingía dormir mientras pensaba si estaba volviéndome loco. Lloró con las manos en la cara, como si el dolor recién la alcanzara. Yo solo la miré. No porque disfrutara verla así, sino porque ya no podía sentir empatía por alguien que eligió traicionarme y aún así quería quedar como la víctima. Cuando terminó de llorar, le dije que necesitaba salir, pensar, respirar. Me puse la chaqueta, tomé las llaves del coche y salí de la casa sin rumbo. No quería hablar con nadie. No quería consejos. Solo necesitaba espacio. Encendí el coche, me quedé en el asiento por un rato y luego conduje sin dirección. Pensando en todo lo que se venía. Y en cómo iba a sobrevivir a eso. No era un plan maestro ni una jugada brillante. No quería vengarme con trampas o con secretos, ni hacerme el mártir mientras ella seguía en la misma casa con la comodidad de que yo aún estaba ahí.
No pensaba seguir dándole espacio para que pensara en su vida mientras usaba mi sueldo para comprar comida, mis horarios para organizar sus rutinas, y mi presencia como escudo emocional frente a los niños. Lo primero que hice fue pedir 3 días de vacaciones en el trabajo. Nadie preguntó por qué, y yo no ofrecí explicaciones. Lo siguiente fue hablar con mi jefe de forma directa y pedirle ayuda con una gestoría para tramitar los papeles del divorcio. Me dijo que conocía a alguien discreto. Me dio el número. Ese mismo día, llamé y concerté una cita para la tarde siguiente. No lo comenté con Laura. No tenía por qué hacerlo. Ella sabía que la conversación de la noche anterior no había sido un final, sino el aviso de lo que vendría. Mientras tanto, comencé a sacar mis cosas de a poco. Mis documentos, mis herramientas, algo de ropa, el portátil del trabajo. Todo lo metía en una maleta que dejaba en el coche. No tenía dónde ir todavía, pero sabía que pronto me iría. También comencé a escribir una carta, no para ella, sino para los niños, para cuando fueran lo suficientemente mayores como para entender sin que eso les hiciera daño. No pensaba contarles detalles, pero tampoco quería que crecieran creyendo que me fui por capricho. Ellos tenían derecho a saber que su padre no era un cobarde ni un abandonador. Después de ver al abogado, confirmé que, aunque no tenía pruebas grabadas ni mensajes guardados, lo que presencié aquella noche era suficiente para iniciar el proceso. La infidelidad no se debía probar con vídeos porno, bastaba con una declaración honesta y coherente. Me explicó los pasos y los costos. Firmé los primeros documentos. Al salir, respiré como si me hubieran quitado una carga de encima. No de alivio, sino de decisión. Ya no había vuelta atrás. La noche siguiente, mientras los niños dormían y ella se encerraba en el baño con su móvil como de costumbre, fui al salón y tomé su ordenador portátil. No para espiar, sino para hacer algo que me diera una mínima satisfacción dentro del caos. Me conecté al Wi-Fi, abrí su cuenta de correo, y envié un mensaje corto, con copia a su jefe, al delegado de su curso, y a la asociación de padres del colegio donde ella trabajaba como profesora de apoyo. No usé insultos ni hice una denuncia directa. Solo escribí: mi mujer, Laura, ha tenido encuentros íntimos en el domicilio conyugal con una persona ajena a nuestra familia durante los últimos meses, estando nuestros hijos presentes en la vivienda. Estoy en proceso de divorcio. Lo comunico únicamente para que tengan conocimiento de la situación emocional inestable que podría afectar su desempeño laboral. Luego cerré el portátil, lo dejé exactamente como estaba, y volví a mi cuarto. No me sentí mejor. Pero tampoco peor. Y eso ya era algo. La reacción no tardó. Al día siguiente, Laura llegó del trabajo antes de lo habitual, roja de la cara, furiosa. Me pidió hablar a solas. Los niños estaban viendo dibujos. Cerramos la puerta del dormitorio y comenzó a gritar. Que pretendía, que cómo podía ser tan cruel, que por qué involucraba a su trabajo, que la estaban señalando, que casi la suspenden. Le respondí que eso era solo una muestra del ridículo que había generado, y que no era culpa mía si sus acciones personales afectaban su imagen pública. Que yo no había mentido. Que todo era verdad. Me acusó de humillarla. Le dije que solo la había expuesto, que humillarse lo hizo ella sola. Me preguntó si pensaba arruinarle la vida. Le contesté que no, que con arruinarme la mía me bastaba. Y que si quería evitar que el proceso fuera más duro, debía colaborar y firmar los papeles sin hacer teatro. No me dirigió la palabra por el resto del día. Durante la cena, fingió estar cansada y subió a la habitación. Yo me quedé con los niños, les ayudé con los deberes y les leí un cuento. Sabía que esa rutina se acabaría pronto. Y eso me dolía más que cualquier traición. Pero también sabía que no podía quedarme congelado en esa casa. Al día siguiente, mientras ella estaba trabajando,
Me reuní con un amigo que tenía un pequeño apartamento vacío en las afueras. Me ofreció quedarme allí hasta que encontrara algo estable. Le dije que aceptaba. Y esa misma noche, mientras los niños dormían, subí a la habitación y le dije a Laura que en 2 días me iba. Que el divorcio ya estaba en marcha. Que iba a pasar tiempo con los niños cuando el juez lo autorizara, y que no pensaba quedarme ahí otro día más. No lloró. No me pidió que me quedara. Solo preguntó si les iba a decir a los niños. Le dije que sí, pero no aún. Que prefería que lo habláramos juntos para no convertirnos en enemigos frente a ellos. Asintió. No dijo nada más. En ese momento supe que ella ya había aceptado todo. Tal vez porque no le quedaba otra. Tal vez porque también sabía que lo nuestro estaba muerto desde antes de que yo lo supiera. Tal vez porque esperaba que yo no tuviera la fuerza de irme, pero se equivocó. Esta vez, no era yo el que iba a quedarse esperando respuestas. Esta vez, era yo el que cerraba la puerta. El día que me fui no hubo una escena dramática ni un discurso preparado. Hice las maletas con calma, separando solo lo esencial. Dejé mis herramientas, mis libros, la cafetera que ella siempre decía que ocupaba espacio, y me llevé únicamente lo que necesitaba para funcionar. No quise llevarme fotos, ni recuerdos, ni ningún objeto que me hiciera mirar atrás. Los niños estaban en casa de mi hermana, a quien le pedí que los llevara a pasar el fin de semana con sus primos. No quería que me vieran salir con una maleta en la mano, ni que se quedaran con esa imagen para siempre. Era una forma de protegerlos, aunque supiera que nada realmente los protegería del dolor que vendría. Laura estaba sentada en el comedor, en silencio. No me ayudó con las maletas, no me detuvo, no preguntó a dónde iba. Supongo que ya había aceptado que lo nuestro se había terminado y que no había forma de remendarlo. Cuando terminé de cerrar la última cremallera, me senté frente a ella. No para convencerla de nada, ni para pedirle explicaciones que ya no necesitaba, sino para decirle lo que me parecía justo decir. Le pregunté si había pensado en todo lo que pasó, si había llegado a alguna conclusión. Me miró un rato antes de hablar, y luego dijo que todavía no entendía por qué se metió en todo eso. Que al principio fue por curiosidad, por sentirse vista, por salir de la rutina. Que se dejó llevar, y cuando quiso parar, ya era tarde. Le pregunté si se había arrepentido. Me dijo que sí, pero que no sabía si era por lo que había hecho o por las consecuencias. Le dije que no hacía falta que me mintiera. Que podía decirme la verdad aunque fuera fea. Me respondió que había días en los que se odiaba por haber arruinado todo, y otros en los que sentía que tal vez ya no me amaba desde antes y que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Esa fue la única vez que sentí que estaba siendo honesta. Y eso me dolió más que cualquier otra cosa. Porque significaba que yo había estado solo durante más tiempo del que pensaba, viviendo en una relación que ya no existía, sosteniendo una historia que para ella ya se había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Le dije que me hubiera gustado que al menos lo hablara conmigo antes de hacer lo que hizo. Que habría preferido 1000 veces que me dijera que se sentía vacía, que necesitaba un cambio, a enterarme por una figura escapando por la ventana. Me miró y asintió. Dijo que no supo cómo hacerlo, que no tuvo el valor. Le respondí que eso no era excusa, que todos tenemos miedo, pero que hay formas de enfrentar las cosas sin romperlas. Que yo también tenía miedo, pero que nunca le fallé. Que nunca me fui con otra, que nunca me fui de la casa, que nunca dejé de luchar por lo que habíamos construido. Me dijo que lo sabía. Que eso era lo que más le dolía. Saber que yo había estado ahí todo el tiempo, dispuesto a hacer lo que hiciera falta, mientras ella se alejaba sin avisar. Le pregunté qué quería ahora. Me dijo que no lo sabía. Que no quería estar con nadie por un tiempo. Que necesitaba reconstruirse.
Que si algún día se arreglaban las cosas, no sabía si estaríamos mejor juntos o separados. Le respondí que esa posibilidad ya no existía. Que no era rencor, sino realismo. Que había cosas que no se podían reparar. Que el respeto, una vez que se rompe, no vuelve igual. Me preguntó si todavía la amaba. Tardé un poco en contestar. Le dije que sí, que una parte de mí la iba a amar siempre, pero que eso no significaba que pudiera seguir con ella. Que el amor no era suficiente. Que también hacía falta confianza, lealtad, sinceridad. Y que ella lo había destruido todo en silencio, mientras yo seguía creyendo que teníamos un futuro. Se quedó en silencio. Yo también. Durante un rato solo se escuchaba el ruido del reloj de la cocina y el sonido lejano de un coche que pasaba por la calle. Luego me levanté, tomé la maleta y le dije que en unos días le llegaría la notificación oficial del juzgado. Que no iba a impedirle ver a los niños, ni iba a manipular la situación para perjudicarla. Que no era como ella. Que lo único que quería era salir adelante sin pelear, sin venganza, sin escándalo. Me pidió que no hablara mal de ella con los niños. Le aseguré que no lo haría. Que ellos ya sacarían sus propias conclusiones con el tiempo. Le dije que lo mejor que podía hacer ahora era no seguir mintiendo. Ni a mí, ni a ellos, ni a sí misma. Me acompañó hasta la puerta. No me abrazó, no me besó, no intentó detenerme. Solo me dijo lo siento con voz apagada. Le respondí con un simple yo también. Cerré la puerta y me fui sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque mirar atrás ya no servía de nada. Me mudé al piso de mi amigo esa misma noche, un cuarto pequeño con cocina americana, un colchón en el suelo, una mesa plegable y una silla coja. Era incómodo, pero suficiente. No necesitaba lujo ni comodidades, solo un lugar donde estar sin verla, sin tener que fingir normalidad frente a los niños, sin tener que escuchar pasos en el pasillo preguntándome si era ella o el otro. Pasé los primeros días en silencio, sin televisión, sin música, con el móvil en modo avión. Necesitaba tiempo para ordenar la cabeza, para entender cómo se había derrumbado todo tan rápido. Me dolía la espalda, el cuello, la mandíbula. El cuerpo entero estaba tenso. No por tristeza, sino por la necesidad constante de contenerme, de no explotar, de no mandar todo al carajo de golpe. Dormía poco, comía mal, y cada vez que escuchaba una notificación en el teléfono me preparaba para alguna nueva estupidez de Laura. Pero no llegó ningún mensaje. Ni uno. Ningún intento de reconciliación, ni disculpas elaboradas, ni súplicas. Nada. Supongo que eso era su forma de asumir la culpa. O quizás solo le daba igual. Una semana después, me llamaron del colegio de los niños. Querían hablar sobre su adaptación a los cambios. Me citaron a una reunión con la orientadora y con la tutora del mayor. Me senté frente a ella sin saber bien qué decir. Me explicaron que mi hijo había estado más callado que de costumbre, que parecía distraído, que no participaba tanto en clase. No tenía conductas conflictivas, pero algo se notaba. Yo asentía, sin poder decir gran cosa. Me preguntaron si en casa pasaba algo. Les respondí que me había separado, que era reciente, que estábamos intentando hacerlo de forma respetuosa. Una de ellas me dio una mirada de esas que combinan compasión con profesionalismo, como si quisiera decirme que lo sentía pero sin comprometerse emocionalmente. Me dijeron que iban a estar pendientes, que cualquier cambio me avisarían. Les di las gracias y salí. Ese mismo día llamé a Laura. Le dije que había ido al colegio y que debíamos hablar con los niños. Me dijo que sí, que ya había pensado en eso. Quedamos para el sábado por la mañana. Volví a la casa con el estómago revuelto. Los niños se alegraron de verme, me abrazaron como si hubieran pasado meses.
Nos sentamos en el salón los cuatro, con dibujos animados de fondo y un bol de cereales a medio terminar sobre la mesa. Laura y yo nos miramos. No sabíamos cómo empezar. Finalmente, ella tomó la palabra. Les dijo que papá y mamá habían decidido vivir en casas distintas, que no era culpa de ellos, que los amábamos igual, que íbamos a seguir viéndonos, que todo seguiría casi igual. Los niños no dijeron mucho. El mayor bajó la cabeza, la pequeña preguntó si eso significaba que ya no íbamos a ir todos juntos al parque. Le dije que podríamos ir igualmente, si ellos querían. Ella asintió. Me dolió ver que su forma de procesarlo era tan simple. Como si bastara con una promesa para equilibrar todo. Sabía que no era así. Que vendrían más preguntas, más lágrimas, más explicaciones. Pero ese momento pasó sin drama. Y eso, dentro de todo, fue un alivio. Después de la charla, Laura fue a la cocina. Me quedé jugando con ellos un rato. Luego me acerqué a ella y le pedí que no usara a los niños como excusa para llamarme o verme fuera de lo estrictamente necesario. Me dijo que no lo haría. Que entendía que necesitaba espacio. Le pregunté si pensaba ver al tipo otra vez. Me dijo que no. Le pregunté si me decía eso para no pelear o si era verdad. Me miró a los ojos y dijo que era verdad. No supe si creerle, pero en ese momento no me importaba. Ya no tenía control sobre lo que hacía. Solo quería mantenerme alejado de cualquier cosa que me hiciera perder más energía. Los meses siguientes fueron duros, pero también extrañamente claros. Dormía mejor. Comía lo justo. Me metí en el gimnasio del barrio para descargar tensión. Trabajaba más horas de lo habitual, y eso me ayudaba. Cada vez que veía a los niños, intentaba no preguntarles por su madre, ni por cómo era la casa sin mí, ni por si veían algo raro. Solo jugaba con ellos, los escuchaba, les hacía preguntas sencillas. Nunca les pregunté si me echaban de menos. Sabía que sí. Ellos tampoco me lo dijeron. No hacía falta. Cuando estábamos juntos, se me colgaban del cuello, me pedían que me quedara un rato más, que contara otro cuento, que les pusiera la misma película de siempre. Yo lo hacía. Y cuando se dormían, me sentaba en el coche con la cabeza en el volante hasta que me calmaba. Un día, el mayor me preguntó si era por culpa suya que ya no vivíamos juntos. Le dije que no, que era cosa de adultos, que no había hecho nada malo. Se quedó callado un rato, luego dijo, entonces está bien. Me partió en dos por dentro. Pero le sonreí. Porque él no necesitaba mis lágrimas. Necesitaba firmeza. Ahora han pasado casi 4 meses desde que salí de esa casa. El divorcio avanza. No ha habido grandes conflictos. Laura y yo hablamos solo lo necesario. No hay odio, pero tampoco hay nada. Aprendí a no esperar disculpas completas, ni actos de redención. Aprendí que uno puede amar y aún así necesitar irse. Aprendí que el amor no es garantía de nada. Pero sobre todo, aprendí que nadie está exento de ser traicionado. Que incluso en la rutina más estable puede esconderse el silencio más cobarde. Y que si no reaccionas a tiempo, te roban todo mientras sigues sonriendo. No me considero una víctima. Solo soy un hombre que eligió no quedarse quieto. Que decidió que merecía una vida sin mentiras. Y aunque no sé exactamente qué viene después, sé que lo siguiente empieza sin ella. Y eso ya es mucho.